¿Cómo preparar y medir mis comidas? Al finalizar este video, usted será capaz de hacer uso de 3 herramientas para medir las raciones de los alimentos con la finalidad de armar un tiempo de comida. Para lograr dicho objetivo, a lo largo de este video, usted revisará la diferencia entre porción y ración, así como el uso de 3 herramientas distintas para medir las raciones de alimentos. Para comenzar, es importante recordar que las actuales tasas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias en la población adulta, son consecuencia de una exposición a factores comportamentales de riesgo, tales como una alimentación inadecuada y la inactividad física. De manera que podrían evitarse un importante número de muertes al año a causa de estas enfermedades a través de varias acciones, tales como el uso de prácticas culinarias saludables, así como el consumo de la cantidad adecuada de alimentos al día, que a pesar de considerarse un tanto complicado por las actividades laborales y de la vida diaria, es muy sencillo de realizar si se tiene la disposición de llevarlo a cabo. Así que le invitamos a poner manos a la obra para medir de manera correcta sus alimentos y por ende mejorar su calidad de vida. Quizás usted podrá preguntarse, ¿cómo puedo saber cuáles son las cantidades adecuadas de alimentos que debo consumir? Para saberlo, es necesario conocer 2 conceptos, la porción y la ración. La porción es la cantidad de alimento que usted elige consumir, por lo tanto puede ser grande, mediana o pequeña, según lo desee. La ración, por su parte, es una cantidad determinada de los alimentos que se recomienda consumir. Por ejemplo, si en el desayuno desea consumir papaya, la ración recomendable sería 1 taza. Las raciones son importantes ya que si bien cada uno de nosotros es capaz de elegir cantidades razonables de alimento y dejar de comer cuando estamos satisfechos, existen algunas situaciones que facilitan que comamos de más. Entre ellas, comer sin prestar atención a la sensación de hambre y saciedad. Es común que esto ocurra si comemos y al mismo tiempo estamos trabajando, viendo televisión o haciendo otra actividad, lo que puede ocasionar que sigamos comiendo sin prestar atención a nuestra sensación de hambre y saciedad. Comer aún sabiendo que ya estamos satisfechos. Esto puede ocurrir si de pequeños se nos enseñó que debemos terminarnos todo lo que está en el plato o si algún platillo le agradó mucho y desea comer más aunque ya no sienta apetito. Comer aunque no tengamos apetito, lo cual es común que suceda cuando deseamos comer algo por antojo o cuando lo hacemos si estamos ansiosos o estresados. Si a estas situaciones se le suma el hecho de que algunas personas se sirven una cantidad de alimentos mayor a la recomendada y que existen platos de gran tamaño, entonces podemos comprender por qué los alimentos en exceso pueden favorecer la presencia de sobrepeso y obesidad. Para guiarlo a que conozca y se familiarice con las raciones adecuadas, a continuación le presentaremos 3 herramientas que le serán de utilidad para conocer el tamaño de raciones y por lo tanto pueda utilizar en su vida diaria. Posiblemente le sorprenda, pero la primera herramienta son sus propias manos. Con ellas podrá medir alimentos de diferentes maneras. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda puede observar 2 manos enconchadas, las cuales son un tamaño adecuado para una ración de verduras. Esto lo podría utilizar, por ejemplo, cuando decida comer una ensalada. Veamos ahora que con un puño cerrado puede medir una ración de cereales, que en este caso es pasta cocida, pero también podría ser arroz cocido, cereal sin azúcar o papa cocida. En la esquina inferior izquierda puede ver que el grosor y el largo de 2 dedos corresponden a una ración de queso, el cual debe ser preferentemente blanco, como panela, Oaxaca o canasto, ya que los amarillos como el manchego o el chihuahua contienen más grasa. En la esquina inferior derecha podrá apreciar otro puño cerrado, el cual es un tamaño adecuado para una ración de fruta como una manzana o un mango mediano, o bien cualquier fruta picada como melón, papaya o sandía. En la esquina superior derecha, la punta del dedo índice es considerada una cantidad adecuada de grasa, que en este caso es mantequilla, pero puede ser margarina o cualquier tipo de aceite vegetal para cocinar, como el de canola, maíz, olivo o girasol. Por último, puede notar que la palma de su mano es de utilidad para medir una ración de carnes cocidas,
Por ejemplo, pollo, pescado, res y cerdo. Cabe mencionar que esta herramienta no tiene una forma de medir a las leguminosas, por lo tanto es necesario utilizar medidas caseras como lo veremos más adelante. A continuación se presenta el ejemplo de una comida en donde se utilizan las manos para medir las raciones de los alimentos. Puede notar que se utiliza el puño para medir a la ración de pasta. Las manos enconchadas permiten medir una ración de ensalada. El queso que incluye se puede medir con el grosor y largo de 2 dedos. Y por último, la ración de fruta picada se puede medir con el tamaño de un puño cerrado. La segunda herramienta para medir los alimentos es a través de algunos objetos, cuyo tamaño es de utilidad para contrastarlo con algunas raciones. Entre estos objetos tenemos una pelota de béisbol, un mouse, un paquete de naipes, una ficha de póker, un disco compacto y 4 dados. La pelota le sirve para medir una ración de fruta, por ejemplo una manzana o una mandarina. Esta pelota también le sirve para medir una ración de leguminosas como frijol, haba, lenteja o garbanzo. Para el caso de las verduras, lo ideal es contemplar 2 pelotas de este tamaño, por ejemplo en una ensalada. Por su parte, el mouse nos ayuda a visualizar una ración de cereales tales como pasta o arroz. El paquete de naipes es de un tamaño similar al de la palma de la mano, por lo que es útil para medir una ración de carne cocida como pollo, pescado, res o cerdo. Una ficha de póker sirve para conocer el tamaño de mayonesa, mantequilla o cualquier aceite vegetal. 4 dados juntos forman una ración de queso y un disco compacto nos ayuda a medir una ración de tortilla de maíz o una rebanada de jamón. Por ejemplo, para este platillo se pueden utilizar distintos objetos para identificar el tamaño recomendado de raciones. Podemos observar al paquete de naipes como una ración de carne, a 2 pelotas de béisbol como una ración de ensalada y al mouse como una ración de arroz. La tercera herramienta con la que podemos medir las raciones son los equivalentes. Y quizás se pregunte, ¿qué son los equivalentes? Pero antes de responder a esta pregunta, usted debe saber que podemos organizar a los alimentos en 7 diferentes grupos: cereales, verduras, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal, aceites y grasas y azúcares. Como puede notar, los primeros 5 de ellos pertenecen al plato del bien comer. Los aceites y azúcares no forman parte del plato, pero se consideran grupos porque estos alimentos también cuentan con raciones que usted debe conocer para que pueda moderar su consumo. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, un equivalente es la ración de un alimento que aporta energía y nutrimentos en cantidad similar a otras raciones de alimentos del mismo grupo. Esto permite que los alimentos sean intercambiables entre sí, siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo. Por ejemplo, la tortilla, la tostada y el pan pertenecen al grupo de los cereales, por lo tanto, son equivalentes. Para medir dichos equivalentes se ocupan medidas, tales como las piezas, gramos, tazas, cucharadas y cucharaditas. Tome en cuenta que el tamaño de la taza de referencia es de una taza medidora de 240 mililitros. Las cucharadas son del tamaño de una cuchara sopera y las cucharaditas se refieren a las cucharas cafeteras. Ahora veamos cómo medir algunos alimentos con estas medidas. Comenzando con las verduras, a continuación puede observar el tamaño de ración de algunas de ellas. El signo de igual entre cada una de estas raciones indica que son equivalentes, es decir, una pieza de jitomate, una pieza de calabaza, media pieza de chile poblano, una taza de flor de calabaza, media taza de ejotes o 3 tazas de lechuga equivalen a comer una ración de verdura, aunque la ración tenga diferentes tamaños. Así que dependiendo de la verdura, su tamaño de ración puede ser mayor o menor. También puede notar que el tamaño de ración es el mismo para el pepino y la flor de calabaza, y lo mismo ocurre con el ejote, el chayote y la zanahoria. En esta imagen puede observar que debajo de cada verdura hay 2 medidas de raciones, y la razón es que estas verduras se pueden comer tanto cocidas como crudas. Para todos los casos, el tamaño de ración cuando estas verduras están cocidas es de media taza. Como podrá ver, en los 3 ejemplos superiores, una taza es el tamaño de ración si se desea medir brócoli, champiñón y pimiento morrón crudo. Por otro lado, en la parte inferior puede notar que 2 tazas son el tamaño de ración para espinacas crudas y que 2 piezas son la ración de nopales crudos. La razón de que las raciones sean más grandes cuando las verduras se encuentran crudas es que al cocerse reducen su tamaño.
El siguiente grupo de equivalentes corresponde a las frutas. En este grupo debe tomar en cuenta que una de sus principales características es aportar energía debido a la cantidad de azúcar natural que contienen, y que dicha cantidad es superior en algunas de ellas. Esta es la razón por la que en algunos casos se puede comer una mayor o menor cantidad de las mismas. Puede ver que una pieza de manzana, de toronja o de mango son una ración de fruta. Tome en cuenta que el tamaño de las piezas de fruta que se aconseja seleccionar es mediano. En el caso de los higos, tugnas y naranjas, 2 piezas son una ración. Incluso hay frutas en las que 3 piezas son una ración, como lo son los plátanos dominicos, las guayabas, las ciruelas y los duraznos. Por otro lado, hay frutas cuyo tamaño de ración es media pieza, por ejemplo, el plátano y la pera. La ración de otras frutas de mayor tamaño se mide con una taza, como es el caso del melón, la papaya y la sandía, además de otras frutas como las uvas que también pueden medirse con una taza. Continuando con el grupo de los cereales, debes saber que al igual que las frutas se puede consumir una cantidad menor o mayor de ellos dependiendo de la cantidad de energía que aporten a la dieta. Puede ver que una pieza de tortilla o una rebanada de pan son una ración. En cambio, la ración de papa y bolillo tienen un menor tamaño, siendo de media pieza para el primer caso y 1/3 de pieza para el segundo. Por su parte, 5 piezas de galletas María son una ración, al igual que 4 piezas de galletas saladas. Otros cereales pueden medirse con una taza de 240 mililitros. Por ejemplo, 1/4 de taza es el tamaño de una ración de arroz. Media taza es una ración para la pasta cocida, el elote desgranado cocido, las hojuelas de maíz o cereal sin azúcar. En el caso de la avena, esta se puede medir cruda o cocida. Si está cocida, la ración es de 3/4 de taza, pero si está cruda, la ración es de media taza. El tamaño de ración de avena cruda y cocida es distinto porque cuando la avena se cuece, su tamaño aumenta. Por su parte, las leguminosas son un grupo muy sencillo de medir, ya que la ración es para todas ellas media taza. Únicamente recuerde medirlas una vez que se encuentren cocidas y sin caldo. Los alimentos de origen animal también son muy sencillos de medir, ya que la ración para la mayoría es de 30 gramos ya cocidos. Como puede ver, estos alimentos incluyen carne de cerdo, res, pescado, pollo y atún. Si no cuenta con una báscula para pesar los alimentos, puede utilizar como referencia la palma de su mano. En el caso del atún, 30 gramos son una tercera parte de una lata una vez drenada. El huevo y el jamón se pueden medir por pieza. Una pieza de huevo es una ración y 2 rebanadas de jamón también son una ración. Por su parte, una taza de yogur corresponde a una ración. Los aceites y grasas son alimentos que aportan una importante cantidad de energía en poca cantidad. Por lo tanto, los tamaños de las raciones son pequeños. Por ejemplo, el tamaño de una ración de cualquier aceite que utilice para cocinar o de mayonesa es una cucharadita. Por otro lado, una cucharada corresponde a una ración de crema. Una cucharadita y media de mantequilla o 1/3 de pieza de aguacate mediano también son una ración de aceites y grasas. Cabe mencionar que en este grupo también se encuentran las oleaginosas, tales como nueces, almendras, pistaches y cacahuates, para las cuales la ración son 10 piezas. Recuerde que es más recomendable consumir aceites y grasas de origen vegetal que las de origen animal, ya que las últimas contienen colesterol y grasas saturadas que pueden dañar su salud. Por su parte, los azúcares son otro grupo de alimentos que aporta una cantidad considerable de energía en poca cantidad, por lo que el tamaño de las raciones también es pequeño. Tome en cuenta que 2 cucharaditas de azúcar o de miel son una ración, al igual que 2 cucharaditas y media de mermelada y cucharadita y media de cajeta. Recuerde que lo recomendable es tener el menor consumo posible de azúcares al día para cuidar su salud. Tal vez le parezca que algunas raciones son pequeñas, pero no se preocupe, es muy importante aclarar que usted puede incluir más de una ración en cada tiempo de comida. Para ejemplificarlo, a continuación le presentamos el uso de equivalentes en el tiempo de comida de una mujer adulta que labora en una oficina y sale de su trabajo a ingerir sus alimentos. En la presente tabla
puede observar la cantidad recomendada de equivalentes por grupo de alimentos. Enfocándonos en los cereales, si esta mujer quisiera incluir 3 raciones en la comida, podría consumir media taza de arroz y media pieza de papa cocida. Recuerde que un cuarto de taza de arroz es igual a una ración, así que media taza son 2 raciones. Si a esto se le suma la ración de papa, se estarían incluyendo en total 3 raciones de cereales. Ahora, imagine que a esta misma comida esta persona la acompaña con 3 tortillas. Estaría entonces incluyendo un total de 6 raciones de cereales, es decir, la mitad de la cantidad máxima recomendada en todo el día, lo cual no sería aconsejable, ya que lo mejor es distribuir las raciones a lo largo de todas las comidas del día. De manera que es muy fácil poder excederse en la cantidad de raciones de cereales en un solo tiempo de comida. Por eso, mucha gente cree que comer tortillas, pan u otros cereales les hace aumentar de peso. Sin embargo, usted debe saber que no es malo incluir estos alimentos en su dieta. Lo importante es conocer las raciones que necesita al día para poder llevar una alimentación saludable. En este ejemplo, la mujer podría incluir las 3 tortillas, pero entonces sería recomendable que excluyera el arroz o la papa. A lo largo de este video, se conoció la importancia que tienen las raciones de alimentos y que conocerlas le puede ser de utilidad para incluir las raciones adecuadas en su alimentación cotidiana. Recuerde que aunque de manera natural se pueden consumir cantidades de alimentos que se adecúen a sus necesidades, la realidad es que en ocasiones se come con distractores que impiden estar al tanto de su sensación de saciedad, por lo que el excederse puede ocurrir con bastante facilidad. De manera general, la idea que podemos tener de una porción de alimento aunado al uso de platos o utensilios de gran tamaño puede ocasionar que se genere una distorsión de las cantidades convenientes de los alimentos. Así que tener de referencia las raciones, ya sea con manos, objetos o equivalentes, puede ser de utilidad para evitar comer de menos o en exceso. Si tiene alguna duda, le sugerimos preguntar a un experto y recuerde que un nutriólogo es la persona facultada para orientarlo respecto a cuáles son las raciones de alimentos adecuadas para usted.